Muy buenos días, apreciable familia, amigos, hermanos en Cristo. Nuevamente tengo la oportunidad y el privilegio de dirigirme a cada uno de ustedes, tratando la manera de hacer y dar un mensaje que llegue a nuestra conciencia y que nos haga ver una dimensión clara y diferente de lo que estamos viviendo, pasando en este tiempo tan especial que Dios ha permitido. No voy a decir que es un tiempo malo, no, es un tiempo con propósito, es un tiempo que por alguna razón Dios ha permitido y que pues no vamos para mejor, vamos para peor. Según la palabra de Dios, los tiempos se van a ir acelerando y van a haber aún acontecimientos aún mayores a los cuales debemos de estar preparados como hijos de Dios y como el pueblo que Dios ha escogido, con una actitud correcta, viéndolo a Él siempre y caminando de acuerdo a sus estatutos y preceptos. Esta mañana quiero contarte que haciendo una revisión del pasado, que es bien interesante poderlo hacer y poder ver que en el mundo han habido situaciones bien complicadas y difíciles, ¿verdad? Esta no es la primera. Y económicas han habido muchas. Pero en el año de 1929-30, Estados Unidos vivió una época bien difícil, ¿verdad? A nivel de país, y creo que a nivel mundial se vivió también algo similar, pero Estados Unidos vivió una depresión económica muy fuerte. Muchos inversionistas vieron cómo sus depósitos de dinero volaban, mucha gente empezó a ver que aquellas inversiones que habían hecho ya no tenían valor, duraron 5, 6, 7 años el poder recuperarse como país. Y nosotros como guatemaltecos, indudablemente en aquella época, pues yo no vivía todavía, y no sabía de estas cosas, pero indudablemente como guatemaltecos hemos de haber vivido también esa ola. Si a ellos les pasó, a nosotros también nos ha haber alcanzado. Entonces la pregunta es si hay una desconfianza, como ha habido en anteriores oportunidades, una desconfianza en la economía nacional, en la economía mundial. Hoy se habla mucho de una nueva economía, se habla mucho de un nuevo orden mundial, y nosotros como cristianos a veces somos escépticos a todas estas cosas, pero creemos que sí se está moviendo algo en lo espiritual y no digamos en lo natural, en lo económico. La pregunta sería para nosotros si estamos como nación gozando en este momento de libertad o esclavitud. Si somos esclavos de la deuda o estamos siendo libres. Y la respuesta es bien fácil, somos esclavos. Guatemala tiene una deuda mayor a los 50 millones de dólares, de quetzales. Este último año el gobierno se endeudó de una forma sorprendente y todo eso trae a nosotros como nación, como hijos de Dios, como guatemaltecos, nos arrastra a ser esclavos de una deuda que tendríamos que pagar como nación. Ahora, como familia, ¿cómo estamos? ¿Será que si como nación estamos siguiendo las mismas pautas y como hijos de Dios seguimos endeudándonos y seguimos siendo esclavos? ¿Será que nuestra economía en este momento está al punto y al borde de un colapso? ¿O hemos sabido llevarla y llevar este tiempo de acuerdo a lo que el Señor nos sigue mostrando? Quiero darte algunos datos para poder ver lo que aconteció en esos años, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2004, el Fondo Monetario Internacional tocó las alarmas a Estados Unidos porque expandía su deuda externa. Hoy sabemos todos de que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. ¿Cómo hacen para estar como están? No sé, pero es un país más endeudado del mundo. En una oportunidad, Winston Churchill dijo lo siguiente: mientras más mires hacia atrás, más adelante podrás ver. Y en la palabra de Dios hay una escritura que dice que debemos de parar, ser sabios, ver las sendas antiguas, escudriñar dónde estaban para poder seguir caminando. Y creo que estos datos a veces nos dejan hacia algo frío, pero es necesario recordar que sí han habido momentos difíciles y que hay países como el nuestro que cada año se sigue endeudando. Cada año seguimos haciendo que nuestro dinero lamentablemente valga menos. En el año 2007, Yu Xian,
vicedirector chino del Banco Central, dijo: el dólar perdía su estado como la moneda del mundo. Eso fue en el 2007. Y lo que se está tratando en el nuevo orden mundial es, yo creo que quitar al dólar, poner una moneda única, como lo hizo ya Europa. O sea, no sé qué trama está ahorita los grandes empresarios, los dueños del mundo económico, qué estarán haciendo para ver cómo poder hacer que todo ese dinero del mundo sea canalizado hacia muy pocos, como siempre ha sido. En el año 2008 hubieron algunas amenazas que desestabilizaron la economía mundial. Y desde esos últimos años, los últimos años han sido cada vez peores en cuanto a las diferentes amenazas que han venido a diferentes naciones y que nosotros hemos estado viendo, que hoy se ha incrementado, por ejemplo, la siguiente: pestes y epidemias, ¿verdad? Han habido pestes, epidemias en diferentes partes del mundo. A veces nosotros no estamos muy enterados, pero en el 2003 el síndrome respiratorio agudo fue uno de los que vino a asolar y a afectar a la mayor población. Incluso hasta ahora las enfermedades respiratorias siguen siendo de las más fuertes en cuanto al tema de muerte a nivel mundial, no digamos a nivel nacional como nosotros en Guatemala. Más de 142 millones de personas están afectadas por este síndrome respiratorio. Hay guerras, ¿verdad? En nuestro lado americano, no mucho, pero Israel y toda esa parte del Golfo Pérsico, toda esa parte de por ahí, de Oriente, están en guerra, siguen bajo unos lineamientos de guerra, de querer tomar, están todavía pensando, no sé, ya no han probado bombas nucleares, pero hay una amenaza constante de querer tomar dominio a través de eso. El petróleo y sus derivados tuvieron una baja interesante durante esta época, pero creo que yo personalmente creo que un día el petróleo va a terminar. Es un recurso natural, pero no es reemplazable. Entonces, tarde o temprano, esto va a colapsar en un momento. Los cambios climáticos que han venido a asolar a países. Puerto Rico tuvo una gran situación a raíz de un ciclón, de una tormenta. O sea, fue devastado totalmente, se quedaron sin luz. O sea, hubo una situación económica que afectó. Así han habido terremotos y otras cosas que han venido en diferentes partes del mundo a seguir afectando. Los terremotos, antes escuchábamos que había terremoto en algún lugar y pues pasaba. Hoy a cada rato escuchamos que hay terremotos en diferentes partes del mundo. Y así podemos ver que la malaria, la diarrea, en Guatemala la pulmonía, la desnutrición crónica, el dengue, la diabetes han venido a tomar posesión de nuestra nación. Es increíble cómo el diabético en Guatemala ha aumentado y esto no cabe duda por el hábito que tienen los guatemaltecos en su alimentación. Entonces hay una gran variedad de situaciones que estamos viviendo, que se han vivido y que hoy los vemos más acelerado y que estamos viendo que se está acelerando el proceso de empeoramiento, por así decirlo, de llegar a puntos difíciles en nuestras naciones que están afectando a la economía mundial y la salud de cualquier persona. Por eso yo quiero tocar hoy ciertos puntos interesantes que la palabra de Dios nos marca en cuanto a la economía nacional y en cuanto a la economía personal y familiar. Una de las cosas que debemos de entender primeramente es que debemos de rendir los recursos económicos a la administración de Dios. Y esta es una parte importante que debemos de entender. Nosotros no somos dueños de nada. La tierra no se vende a perpetuidad. Yo puedo tener tierras hasta por molestar, pero a los 80, 90 años me voy a morir y esas tierras van a quedar ahí, los hijos la venden. O sea, el Señor no vende la tierra a perpetuidad a nadie. Todo lo que nosotros vemos le pertenece a Él, por Él fue creado. En el libro de Génesis 41, 24 dice: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Anticipar o ver lo que el Señor nos muestra tiene
que ver con la actitud de la aceptación nuestra en cuanto a la manera de cómo nosotros manejamos nuestra vida. Cuando yo leo el libro de Génesis, capítulo 41, estoy hablando de la vida de José. Un hombre que fue probado en diferentes áreas de su vida y que llegó a un puesto de gobierno en donde supo, a través de sueños e interpretación de sueños, llegar a esos lugares porque el Señor quería que allí estuviera. Y a raíz de eso, ¿verdad? El faraón tuvo que conseguir a un hombre prudente, un hombre que fuera sabio en su forma de proceder, porque lo que venía en tiempos difíciles, 7 años de escasez, había que tener a alguien que supiera cómo manejar la economía. Y José fue una de las piezas claves y uno de los ejemplos claves en la historia de cómo hay que manejar esa economía, con la prudencia de poder en aquellos tiempos de mucha abundancia, poder invertir, poder tener ese ahorro. Algunos creen en el ahorro, otros no, pero José lo pudo hacer. Él pudo preparar, invertir en hangares para poder recibir todo lo que ellos iban a comprar. O sea, hubo una inversión bastante onerosa, por así decirlo, en aquel tiempo, pero José sabía lo que estaba haciendo. Entonces, los años de escasez siempre van a existir. Y hoy, lo que viene más adelante van a ser quizá tiempos de escasez para muchas familias. Y sí tenemos que tomar en cuenta que la iglesia debe de enseñar y nosotros debemos de aprender a vivir en estos tiempos, ¿verdad? ¿Qué es un hombre prudente? Quiero leerte en la palabra de Dios lo que dice en Proverbios 1, que dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Esto es lo que el Señor nos quiere que nosotros tengamos, que aprendamos a ser sabios con las cosas que Dios nos ha dado a nosotros. No somos dueños de nada, Él es el dueño de todo, pero sí nos ha hecho administradores, mayordomos de todo lo que nosotros poseemos, de nuestros hijos, de nuestros bienes materiales, de cómo invertimos nuestro dinero, de cómo manejamos nuestros recursos. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor es para que seamos buenos mayordomos de las cosas de Dios. Y en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente: mía es la plata y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él es el dueño de todo. Yo no me puedo apartar hoy y no puedo poner mi fe a un lado bueno, entonces tengo que manejar mi economía. No, mi fe va encaminada a que debo de ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios, prudente, sabio, un buen mayordomo de los recursos. Eso es tener fe, porque yo sé que estoy manejando las cosas de acuerdo a la palabra, pero también van a haber cosas que Dios me va a poner a hacer en fe que debo de hacer, como invertir para que más adelante yo pueda tener provisión. Ejemplo, ¿verdad? Ustedes que usted puede tener mejores o puede compartir con su familia algunos otros ejemplos como los que estoy dando. Dice: nosotros debemos de consagrar nuestra vida, nuestro trabajo y nuestros bienes a Dios y nuestros recursos. Yo soy como un profesional, soy cirujano dentista. Yo, las personas cuando llegan y me pagan, yo digo, todo lo que me pagan a mí por el trabajo que realizo es un recurso que viene a mí para poder bendecir a otros. Yo mis recursos tengo que administrarlos bien y parte de lo que yo tengo que hacer es saber invertir en mi propio trabajo, en mi empresa, para poder mejorar en todo el sentido de la palabra, para poder dar un mejor servicio. Eso es ser prudente. Tengo que administrar mis bienes para poder tener a mi familia, para poderle darle a mi familia y no ser insensato en esas áreas de no proveer para los de mi casa. Entonces, cosas como estas son las que Dios nos enseña en su palabra. Y hay 3 razones para poder hacer esto, hermanos, para poder hacer esa consagración de nuestros bienes. Primero, Dios es dueño de todo. Colosenses 1:16. Dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos
y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que nosotros vemos es de Él. Por eso, o sea, la administración que nosotros tenemos que hacer es ser buenos mayordomos de todo lo que el Señor nos ha regalado. Punto 1. ¿Estamos dispuestos a entregarle a Él todo esto? ¿Estamos dispuestos a reconocer en nuestro corazón que todo le pertenece a Él? Te lo pregunto porque la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida fuimos muy egoístas. Y quizá tú eres egoísta hoy. Y quizá tú digas, no, es mi dinero, ¿verdad? Es tanto así que fíjate que en un matrimonio hay separación de bienes, ¿verdad? El hombre gana 5,000 quetzales y dice, es mi dinero, ¿verdad? Y con él hago lo que yo quiero. Y hay gente que da 500 para su casa, 800. Es ridículo. Es una tontera hacer eso. Pero es el corazón del hombre, ¿verdad? Cuando el corazón del hombre es así, entonces no entiende que todo lo que tiene es para el Señor, uno lo puede compartir. Y no es compartir, uno lo da a su familia, porque el que no provee para los suyos, niega la propia fe. Entonces sí es importante que nosotros demos ese paso de credibilidad, de fe en el Señor. Segundo, Dios es el sustentador. Primera Reyes 17:8 dice que la viuda de Sarepta, ¿verdad? Se acerca Elías a ella. Una mujer viuda con un hijo a punto de morir. Elías se acerca y cuando se acerca le dice, dame de beber y dame de comer, ¿verdad? Estas son de las historias que cuando vemos con ojos naturales y creemos nosotros ser muy matemáticos, ¿verdad? 2 más 2 son 4 y punto. Aquí no vale eso. Aquí lo que vale es la fe que esta viuda tuvo y la que Elías demostró. Cuando la viuda le dijo, no tengo nada para darte, solo este pedazo de pan me lo voy a comer y me voy a morir. Y él le dijo, no, trae vasijas, ¿qué tienes para vender? Aceite, trae vasijas, voy a prestar vasijas. O sea, la hizo una emprendedora. Elías, a través de lo que el Señor le mostró a esta viuda, no la dejó morir, le dio la oportunidad de ser una mujer trabajadora, emprendedora, en fe, porque ahí es donde actúa la fe, donde tú no tienes nada, donde tú crees que no hay nada a tu alrededor que te pueda dar un sustento, viene Dios y de la nada te lo puede dar. Eso es fe. O sea, por eso te digo, aquí los matemáticos y los auditores, 2 más 2 son 4 y ahí mueren, y qué fe ni qué nada, ahí muere esto. Porque sí hay algo más que nuestros ojos visibles no pueden ver, que nuestro ser no puede creer, pero que cuando Dios entra a actuar y cuando dejamos que Él sea nuestro sustentador, entonces por medio de la fe pueden suceder milagros como estos. Hoy hay mucha gente que está emprendiendo, que no creía poderlo hacer, que no creían en ellos, que no creían que Dios podía sustentarlos o que podía ser el sustentador de sus vidas. Y muchos han empezado a vender que un panito, que esto, que el otro, y mira, hoy de eso están viviendo. Hoy han producido más de lo que ellos han creído, hoy se están animando a hacer otras cosas. A eso me refiero cuando Dios viene en fe a actuar en nosotros y nos viene a sustentar y no nos va a dejar en ningún momento, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Esto es identidad espiritual. Y tercera, porque Él es sabio. Colosenses 2:3 dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? En Él. Por eso el versículo anterior aplica esto. La sabiduría de Dios para actuar en ese momento de muerte de la viuda de Sarepta, de decir, me voy a morir. No, hombre, no te vas a morir, dame lo que tienes. Y vas a ver cómo vas a salir de esto, ¿verdad? Aquí entra otro punto interesante, el poder dar, que es lo que voy a tocar más adelante. ¿Cuál es la sabiduría entonces que debemos de tener en este tiempo? ¿A qué vamos nosotros? Si hemos visto que han habido catástrofes naturales, que han habido depresiones económicas anteriores y que hoy no es la excepción, que hoy estamos nosotros y que mucha gente está que no sabe ni qué hacer, y máxime aquellos que no creen y no tienen fe, ellos están peor que los muchos cristianos que también no tienen fe y que no están creyendo que Dios puede ser su sustentador.
A ellos, a todos los que están en este momento pasando una crisis económica, yo te quiero decir y animar que tú con sabiduría, con prudencia, con la manifestación sobrenatural de Dios y con solo el hecho de dejarlo entrar a su corazón, Dios te puede hacer un emprendedor y puedes empezar a ver cosas que antes no creías ni veías. Entonces, quiero darte 2, 3 puntos de qué tenemos que hacer para poder mejorar en este tiempo. Uno de ellos es gastar con inteligentemente. Mira, Isaías 55:2 dice así: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro dinero en lo que no sacia? Cuando muchas personas llegan a los pies de Cristo, lo que el Señor hace es poner orden en su vida. Y cuando Dios se mete a la vida y tú lo dejas y dejas que la palabra de Dios te enseñe, entonces versículos como estos, en donde, por ejemplo, tú ganas poco, pero gastas dinero en lo que no es pan y comida, entonces hay problemas. ¿Qué tipo de problemas? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto estás gastando en aguas gaseosas? ¿Cuánto es tu gasto en chucherías, tostricitos, chetos? ¿Cuánto es tu gasto? ¿Cuánto es tu gasto en cosas que tú no necesitas, pero que miras en internet y las compras? ¿Cuál es tu gasto? ¿Cuánto es la deuda que tú tienes a raíz de esos gastos innecesarios? O sea, nosotros no llegamos a ser endeudados, no estamos endeudados de la nada. Nosotros nos endeudamos por nuestras propias decisiones. Y como guatemaltecos, como hijos de Dios, debemos de salir de nuestras deudas, pagando poco a poco, haciendo lo necesario para salir de ellas rápidamente y no seguir gastando en las cosas que no. Yo cuento la historia de un amigo que cuando llegó a la iglesia por primera vez y ganaba 800 quetzales al mes, y me dijo que de los 800, 500 eran para las de la tiendita de la esquina. Yo le pregunté: ¿y qué gastas tanto dinero ahí? Vamos a preguntar. Y la señora me dice: mire, él se toma 2 litros de Pepsi diarios. Todos los días vienen sus hijos a traer risitos, Tortrix y todo eso. Y tener la lista a ustedes de todo lo que no tenía que gastar. Cuando él entendió eso, su economía empezó a mejorar. Entonces, gastemos en lo que necesitamos: techo, comida, ¿verdad? Hoy en las redes salen cosas interesantes, ¿verdad? Un doble litro Pepsi, 8 quetzales o 10 quetzales. Y a la par un ladrillo que cuesta, ¿qué? 5 quetzales, 10 quetzales. ¿Cuál de las dos tienes que comprar tú? Entonces salen cosas como esas, memes como esos, que nos hacen llamar a la reflexión. Segundo, trabajemos y busquémosle provecho. Si tú no tienes un trabajo ahorita, la viuda de Sarepta se iba a morir y no tenía que trabajar, pero encontró cómo hacer algo y cómo vender. Entonces debemos de ser nosotros, como dice Proverbios 6:6, como la hormiga. Pero eso quiere decir que no debemos de ser perezosos. Mira la hormiga, oh perezoso, dice, que no teniendo capitán, trabaja. Levántate de tu hogar, de tu casa, de tu sillón cómodo y empieza a buscar cómo desarrollar un trabajo. Tienes que ser un emprendedor en este tiempo. Y dice que una de las cosas que tenemos que también hacer nosotros para poder manejar mejor nuestros recursos económicos en este tiempo es pedir consejo. Dice Proverbios 15:22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. ¿Consejo a quién? A tu familia. Cuando una pareja se me acerca y el esposo me dice: mira, vos estoy haciendo mi negocio, voy a comprar un carro último modelo y fíjate que ese carro es el que me gusta, siempre he soñado tenerlo, y todo lo que los hombres hacen, ¿no? Ustedes, y la esposa a la par con cara de champurrada, ustedes, así amargada, toda como que se come un limón, así toda enojada la pobre señora. ¿Por qué? Oyendo a su marido que va a comprar algo que no necesita. Entonces yo le pregunto a él:
¿Y qué dice tu esposa al respecto de eso? Consejo. Mi esposa no quiere. Pues escúchala. ¿A quién más escuchaste? A mis amigos, vos. Y mis amigos me dijeron, vos necesitas un carro así. Eso te da élite, la gente te va a ver diferente. Sí, pero si ese carro te va a endeudar y aparte de eso, tienes un proyecto en tu casa que quieres construir y no lo haces porque te vas a meter a eso, no lo hagas. Consejo en la familia. ¿Consejo a quién? Consejo con gente que conozca de los temas, que te pueden ayudar a resolver un tema, una decisión. Por ejemplo, yo cuando quiero comprar un carro, hablemos de carro, quiero comprar un carro, yo voy a buscar, por ejemplo, a Carlitos Contreras, ¿va? Que es un gran amigo, y le pregunto, ¿vos qué pensás de este carro? Porque él sabe de carros, él conoce a la perfección de carros, y me ha dado muy buenos consejos, ¿verdad? Aparte le pregunto a mi esposa, a mis hijos qué piensan, porque es importante tener consejo de multitud. Y también es importante tener un consejo de alguien que trabaje en el área espiritual. A mí me vienen a pedir muchos consejos y hay gente que tal vez no se acerca conmigo. Yo trato la manera de dar consejos basados en la palabra de Dios, en la experiencia, en muchas áreas de mi vida. Pero cuando es espiritual, yo inmediatamente trato la manera de llevarlos a estos puntos anteriores, ¿verdad? Entonces el área espiritual es bien importante porque la salud espiritual de tu casa te va a ayudar a ti en tener una salud emocional con tu familia y con tus amigos. Entonces, yo creo que al final de todo esto hay algo que no debemos olvidar y que para mí ahorita la iglesia de Cristo, estoy hablando de la iglesia, de los ministerios como el nuestro, estoy hablando personalmente, cada integrante de cada iglesia en este tiempo, aparte de seguir estos lineamientos, tiene que aprender a dar. Y te voy a decir en Santiago 1:27, la religión pura, sin mácula, sin mancha, ver al huérfano y a la viuda en su aflicción. Este es el tiempo de siembra. Este es el tiempo para darle al prójimo. Este es el tiempo para ayudarnos entre nosotros. Este es el tiempo para que tú veas una siembra hoy y estés sembrando y más adelante veas una cosecha. Este es el tiempo de ver al pobre, al necesitado. Yo te voy a dar un consejo. Yo veo a los patojos en las calles vendiendo cosas, pidiendo dinero. Párate, bájate del carro, llévalos a comer, págales almuerzos, págales cena, págales refacciones, ¿verdad? A veces el dinero se lo llevan a sus papás y son explotados. Mejor apoyémoslos a ellos. O hagamos cosas mejores, vayamos a ver dónde viven. Ayudémoslos económicamente a salir adelante. Hagamos como lo estamos tratando de hacer en este tiempo. Estamos tratando de agarrar viudas y huérfanos y darles herramientas para que salgan adelante, como lo hizo el Señor con la viuda de Sarepta. Eso es lo que la iglesia, para mí, debe de estar haciendo en este tiempo, ¿verdad? No que estamos afligidos porque no hay recursos, porque no nos estamos congregando, porque la aflicción de todos es llegar a la iglesia, a estas 4 paredes, de nuevo. Yo sé que es importante, pero no dejemos de percibir lo que Dios está haciendo en este tiempo para nosotros. Tan importante es ahorita estar en nuestros hogares, tan importante es ver la necesidad de los demás, que más adelante va a ser importante reunirnos como congregación. Pero te quiero dejar estos puntos porque si hemos visto en el pasado que han habido situaciones difíciles, vendrán peores. Y estos tips que hoy te he estado dando son los que nos ayudan a nosotros a ser mejores cada día. Yo te quiero bendecir esta mañana y decirte que podemos ser mejores, podemos ser mejores en dar a la gente en este tiempo que lo necesita. Si tú estás viendo la necesidad en alguien más, no cierres tu mano ni tu corazón para poderle brindar ayuda al que lo necesita. Que Dios te bendiga, que Dios abra tu mente, tu corazón espiritual y que puedas seguir estos consejos que esta mañana hemos estado dando. Que Dios te bendiga.